Bendito sea Hakal Barujú, mis amados Ajim Hayot. Vamos a iniciar esta administración por la cabo de la Abacadosh. Continuamos con el tema, el plan de salvación de Elohim. Levantemos nuestras manos. Baruch Hatayahu Eloheinu melech haolam, asher kedishano bemesbotav besivano. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, tu reino universo. Toda Rabá Abacadosh en el Vishen Adol de Yeshua HaMashiach, de congregarnos en este lugar. Abacadosh, después de exaltar tu nombre, Abacadosh, con los Jalilot, ahora pues te pedimos también tu guía, tu dirección en esta mañana, Abacadosh. Guíanos, Abacadosh, tomando control de esta transmisión, Abacadosh, y sea tu Roja Kodesh, o hablando a través de mis labios, que no sean mis propias palabras, pensamientos, razonamientos. Te lo pedimos, Abacadosh, en el nombre grande de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Aleluya. Baruch Hashem. Tomen asiento, mis amados, Ajim Hayot. Pues nos hemos quedado la semana pasada en Jeremías 31, 33. Baruch Hashem. ¿Qué decía Jeremías 31, 33? Pero este es el nuevo pacto, o sea, pacto renovado, que haré con el pueblo de Israel. Después de esos días, dice Yahweh, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos, y las escribiré en su corazón, y yo seré su Elohim, ellos serán mi pueblo. Baruch Hashem. El verso, el pasuk es bastante claro, mis amados, Ajim Hayot. Está anunciando Hakadosh Baruj Hu un pacto renovado. En su traducción evidentemente dice nuevo pacto, Baruch Hashem, pero para nosotros que ya estamos estudiando la Torah, pues es un pacto renovado. El pacto que celebró Elohim Yahweh con el pueblo de Israel en el monte Sinaí fue quebrantado por el becerro de oro. Por lo tanto, tenía que surgir un renovado pacto. Y dice aquí justamente, pues este es el pacto renovado que haré con el pueblo de Israel. Después de sus días, dice Yahweh, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos. Cuando hablamos de instrucciones, instrucción o enseñanza, estamos hablando de la Torah. La Torah en hebreo es enseñanza, instrucción. Baruch Hashem. Pues yo seré su Elohim, ellos serán mi pueblo. Es muy importante. Baruch Hashem. Elohim es Elohim de Israel. Elohim de Abraham vino, Yitzhak vino, Jacob vino, del pueblo de Israel. El pueblo de Israel es un tesoro especial, un pueblo escogido de Elohim. Por eso dice, yo seré su Elohim, ellos serán mi pueblo. Baruch Hashem. En la Escritura encontramos solamente Israel. En la Escritura no existe denominaciones religiosas. En la Escritura dice, pues el pueblo de Israel. El pueblo de Israel está compuesto de 12 tribus. Baruch Hashem. Y Yeshua HaMashiach fue enviado a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes eran las ovejas perdidas de la casa de Israel? Es las 12 tribus de Israel, que fueron llevados cautivos en el año 1725 aproximadamente, el reino del norte, casa de Israel, conocido también como Efraín. En el año 550 aproximadamente fue llevado también cautivo la casa de Judá, reino del sur, a Babilonia. Baruch Hashem, ellos fueron llevados cautivos por 70 años. Después de 70 años regresaron a Jerusalén. Pero sin embargo, el regreso del pueblo judío a Jerusalén no fue la cantidad que fueron llevados, sino un grupo bastante reducido, o sea, un remanente. Ese remanente está compuesto aproximadamente por el 10% de judíos. Baruch Hashem. Entonces decía, Mashiach ha venido a buscar, o yo he sido enviado a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, pues la casa de Israel, cuando hablamos de casa de Israel, aquí estamos hablando de las 12 tribus de Israel. Lo que conocemos como judíos, como Israel ahora, es un remanente, pero mayormente compuesto por la casa de Judá, los judíos. Por eso ellos se llaman los judíos. Bien, mis amados, esto es muy importante que debemos entender. Es por eso entonces la restauración
¿no? En la comida kasher, el Shabbat, estas fiestas solemnes, ¿no? Los Jodesh, todo ello es relacionado con el pueblo de Israel porque le fue dado es al pueblo de Israel. Eso debe quedar muy claro. Pero sin embargo encontramos, ¿no? Para los religiosos del movimiento cristiano es muy común la enseñanza que la Torah llamado ley de Yahweh ya fue abolida y ya no es válida. Baruch Hashem. Sin embargo, dicen, complementando esta parte, dicen, nosotros estamos bajo la gracia, nosotros no estamos bajo la ley. Baruch Hashem. Pero sin embargo, debemos hacer notar muy claramente. Los diezmos, las ofrendas están dentro de la ley, o sea, están en la Torah. Que ellos dicen, la ley ya no para nosotros porque estamos en la gracia. Bien, pero si ellos toman los diezmos, las ofrendas que está dentro de la ley, entonces están ellos mismos reconociendo que la Torah está vigente. Baruch Hashem. Entonces la gracia y la Torah van juntos por si acaso, porque por su gracia, su misericordia, su ahavá, su gesed, pues Mashiach vino para redimir y salvar al pueblo de Israel que estaba en la dispersión, por eso dijo él, he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Nos vamos, mis amados, a Hebreos capítulo 9, versos 14 y 15. Baruch Hashem. Hebreos capítulo 9, verso 14 al 15. Bendito sea Hakadosh Baruj Hu. Hebreos capítulo 9, verso 14 al 15. Hebreos capítulo 9, verso 14 y 15, por favor. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Hebreos capítulo 9, verso 14 al 15. Imagínense, cuanto más la sangre de Mashiach nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas, para que adoremos al Elohim viviente. Pues por el poder del Ruach eterno, Mashiach se ofreció a sí mismo a Yahweh como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso es el mediador de un pacto renovado entre Elohim y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Yahweh les ha prometido. Pues Mashiach murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Baruch Hashem. Entonces, ahí está el pacto celebrado con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Un pacto de matrimonio. Baruch Hashem, eso ya hemos ministrado en anteriores oportunidades. Bien, lo que nos dice aquí este pasuk, imagínense más, cuanto más la sangre Mashiach nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Elohim viviente. Baruch Hashem. Pues, ¿cómo estamos? A ver, o cómo está nuestro corazón, nuestra mente. Es el que procesa todas las cosas, sean negativos, sean positivos. Mira, si nuestra mente está procesando todo lo que es negativo, nada más, entonces realmente, déjame decirle, estamos perdidos, porque no hemos sido redimidos. Baruch Hashem, en vano es que Mashiach vino, ¿no?, a redimir a su pueblo, porque acuérdense que somos parte del pueblo. Por eso dice, imagínense cuánto más la sangre de Mashiach nos purificará la conciencia. Baruch Hashem. ¿Y cómo estamos? Y ahí debemos examinarnos, como dice el salmista, examíname Yahweh. Baruch Hashem. O sea, cada una de nuestras acciones debe ser examinadas. ¿Cómo estamos en nuestro caminar del día a día? No es que la semana, sino es el día a día, cada minuto, cada segundo, qué está ocurriendo en nuestro pensamiento y qué estamos haciendo.
Entonces, si llegamos a tener control en eso, entonces vamos a superar todas las dificultades. Pero si no podemos superar eso, entonces ya estamos en problemas. ¿Ve? Ahora, los religiosos dicen que la Torah, la ley, mediante el sacrificio de Mashiach, mal llamado Jesucristo, fueron clavados en la cruz. A quienes se declaran cristianos evangélicos, se le dice que ya no están bajo la esclavitud del antiguo pacto y de las leyes antiguas. ¿Qué enseñó Moshe? Sino que ahora están bajo un nuevo pacto, con la libertad de adorar a Elohim en la forma que ellos desean. ¿Elohim quiere que adoremos en la forma que nosotros deseamos? ¿O de acuerdo a los mandamientos, estatutos, decretos, preceptos y juicios que estableció Él? Entonces tomemos conciencia de eso. Baruch Hashem. Cuanto más para un líder, ¿no? O para un anciano y para una anciana. Baruch Hashem. Un anciano, una anciana tiene que dar testimonio de lo que vive. Entendamos eso. ¿Ve? Y por lo tanto, para un anciano es importante dar testimonio en cada momento de su vida, en el lugar que se encuentra, sea en casa, sea en la calle, sea en el trabajo, sea en la quijilá, etcétera, etcétera. No solamente el anciano puede mostrar su testimonio cuando viene a la quijilá y los otros días está preocupado por las cosas seculares. Entonces ya no sería un anciano, Baruch Hashem, o una anciana también por si acaso. ¿Ve? Porque déjame decirles de Débora. Muchas personas toman a Débora como ejemplo, ¿no? Eh, las pastoras que dirigen el culto toman justamente de Débora, y Débora se paraba, ¿no? Supuestamente al frente del pueblo y hacía sus alocuciones. Pero déjame decirle, cuando ustedes leen de Débora, se van a encontrar que Débora solamente está gobernando y juzgando al pueblo de Israel. Mayormente juzgaba. Ahora, cuando hablamos de juzgar, ¿de qué juzgaba? Pregunten ustedes. ¿Un juez sobre qué juzga? Entonces, ¿a qué iban? A Débora. Es a presentar sus quejas que había dentro de Israel y él ya les resolvía el problema. Esa era su función. Su función no era presentar sacrificios, ¿no? ¿Cómo se llama? Hacer las oraciones. No, no, no. Su función no era de entrar al lugar santísimo, ¿no? Ni siquiera de entrar al Mishkan. Dice, cuando ustedes leen, ella estaba juzgando, gobernando al pueblo desde un lugar X. Claro, dice, ¿no? Bajo el árbol de tal lugar, pero en este momento se me va de la mente, Baruch Hashem, pero no estaba juzgando dentro de un, digamos, de una escuela o de una sinagoga, no existía en ese tiempo, no, estaba juzgando en un lugar donde específicamente se habían instalado, pero tenía un esposo, Lapidot. Y Lapidot es un judío evidentemente que está al servicio de Elohim, pero no aparece qué función cumple. Por lo tanto, entonces, ese matrimonio estaba en armonía con Elohim. Es por eso Elohim permite que Débora pueda juzgar a su pueblo, Baruch Hashem. Y como les digo, juzgar no es dirigir al pueblo de acuerdo a la Torah, sino simplemente es como un juez que se establece ahí. Su única función es eso. No como la función que tenía Ishmael, por ejemplo, o Elí, que era muy diferente, Baruch Hashem. Y la Torah no dice que la mujer va, ¿cómo se llama?, va a gobernar su pueblo o va a presentar los sacrificios a Elohim. Eran los Cohen y los levitas, ¿no? Ellos eran los encargados de presentarlo. Eso debe estar muy claro entonces en nuestra mente, mis amados Ajem Hayot.
¿no? Entonces aquí vemos entonces, ¿cómo podemos, si tenemos una acción pecaminosa, adorar a Elohim viviente? ¿Mm? Está diciendo muy claro. Lo voy a repetir. Imagínense cuanto más la sangre de Mashiach nos purificara la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Elohim viviente. O sea, tu mente tiene que estar purificado. Cuando dice tiene que estar purificado, ya tenemos una nueva mente. Somos una nueva generación, una nueva creación. Para ser una nueva creación, una nueva generación, tener un nuevo nacimiento, ¿qué dice Juan capítulo 3? ¿Ve? En Juan capítulo 3 lo desarrolla Nacdimón con Yeshua. Yeshua le dice, tiene que sumergirte el agua y nacer de nuevo. ¿Cómo pues? Dice Nacdimón, el maestro de la Torá. ¿Cómo pues regresaré al vientre de mi madre? Mira, esa conversación es interesante. Y Yeshua dice, no, que tú no conoces, no sabes, tú eres el maestro de Israel, le dice, ¿no? Pues tiene que nacer del agua y del espíritu. Por lo tanto, al nacer del agua y del espíritu ya eres otra persona, otra creación. Es por eso que estamos aquí, Baruch Hashem. Pero sin embargo, lo que nos está diciendo es que la sangre de Mashiach nos purifica. ¿Ve? ¿Por qué? ¿Por qué en la mente? ¿Por qué en el corazón? Porque el cuerpo humano representa al Mishkan. Y el Mishkan, como le decía, tiene 3 divisiones. La primera división está en esta parte. A este lugar bajaba Elohim y Moshe se presentaba a través de la cortina de atrás a Elohim y se ponían a conversar. Ahí le hablaba. Moshe no podía verle la cara a él por si acaso, aunque dice Moshe conversaba cara a cara con Elohim, pero había una cortina que les dividía, no podía mirar directamente Moshe porque si Moshe miraba, moría. Y ayer justamente explicaba en el Pasuk, ¿no? Y en ese lugar, y ese lugar está aquí, ¿ve? Ese lugar está aquí. Entonces, para que Hakadosh Baruj Hu tome control de esto, nosotros tenemos que limpiar toda la basura que hay aquí. Y la sangre de Mashiach nos purifica justamente, si es que lo tomamos legítimamente, ¿ve? No vanamente. Entonces es muy claro, mis amados, aquí Mahayot, pero ahora dice, no, pues el poder del Ruach del Eterno, ya. Yeshua se ofreció a sí mismo a Yahweh como sacrificio perfecto por nuestros pecados. ¿Ve? Entonces, por medio del Mashiach, Elohim nos purifica. O sea, somos el Mishkan del Ruach HaKodesh. Como dice Primera de Corintios, capítulo 3, 16, Primera de Corintios, capítulo 6, 19 y Segunda de Corintios 6, 16. Baruch Hashem. Eso ya les he explicado en diferentes oportunidades, pero es bueno que ustedes vayan y pues lo revisen. Que dice, vosotros sois el templo del Ruach HaKodesh. Baruch Hashem. Si caminamos y hacemos lo que nosotros queremos, pues ¿cómo que este templo puede ser el templo del Ruach HaKodesh? No puede, ¿ve? No puede ser, mis amados. ¿O sí? No, porque el templo de Ruach pues tiene que ser totalmente Kadosh. Pero sin embargo ha sido profanado por 2 oportunidades. Aún los mismos Cohen, los mismos levitas profanaron, pero fue profanado muy deslealmente por los gentiles en el tiempo de Epífanes II, cuando invadió Judá, y en el mismo Mishkan, en el atrio de sacrificios, presentó un sacrificio de cerdos. Baruch Hashem fue profanado. Entonces ahora analicemos. Si no hemos purificado nuestra mente, ¿no? Realmente no hemos nacido, como dice Hakadosh Baruj Hu, por el Ruach. Entonces nosotros con nuestra acción podemos estar como impurificando este Mishkan. Cuando traemos cosas que no son de este Mishkan. Por eso les explicaba, el congregarse cada Shabbat en las sinagogas en el tiempo de Mashiach era importante.
¿ve? Pero muchas veces no lo estamos entendiendo en su magnitud. Porque si no era importante, ah, ¿para qué iba el Mashiach ahí? No, era tan importante. Entonces se congregaban bien en el Mishkan o bien en las sinagogas. Evidentemente en Israel había diferentes sinagogas, no uno solo. Baruch Hashem. Qué importante sería, por ejemplo, ¿no? Que esta quejilá vaya ampliándose, como digamos en Vitarte, en Los Olivos, sería importante, ¿no? Pero para eso tenemos que crecer, ¿ve? Para eso tenemos que crecer. Entonces, pero tiene que ser una sola enseñanza, ¿ve? No es que surge allá una, digamos, un anexo, digamos así, ¿no? Surge ahí y pues un anciano se levanta y, ¿cómo se llama? Comienza a enseñar lo que siente. No, la enseñanza es uno solo, el Mashiach está enseñando, la Torah es de una sola fuente. Y eso es muy importante. Y para eso tiene que tener conocimiento de la Torah. No podemos tomar cosas extrañas. ¿Ve? Si tú tomas cosas extrañas, entonces no es tampoco agradable, Hakadu Baruj Hu. Yo no digo que las enseñanzas judaicas sean malas, hay buenas enseñanzas, pero si hay un legalismo humano de por medio. Es ahí donde debemos ser muy cuidadosos. De los cristianos puedes encontrar cuando desarrollan su tema interesantes cosas, ¿no? Pero también tenemos que entender que ellos no reconocen la Torah, ¿ve? Lo conocen como ley y la ley para ellos está abolido. Ya no, o sea, Mashiach vino, lo clavó la ley en la estaca de ejecución y por lo tanto ya están bajo simplemente la gracia. ¿Ve? Y entonces, de esa perspectiva en la gracia, pues puedes matar, puedes robar. ¿No estás bajo la gracia? Ya no tienes control la ley. Imagínese, ¿no? No, pues. Justamente el estar en la gracia es obedecer lo que dice la Torah, la ley, ya no quebrantar ninguna de ellos. ¿Ve? Eso es lo que tenemos que entender. No sé si me dejo entender, Baruch Hashem. Y eso es muy importante, mis amados Ajayot. Ustedes que están preparándose, cuando vayan ¿no? a compartir a alguien, puede ser un vecino, un amigo, esto, tengan muy claro qué es lo que tienen que explicarle. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, cuando comenzamos a preparar, no comenzamos no por el nombre. ¿Para qué queremos llevar el nombre a un simpatizante, a uno que recién está viniendo? ¿Para qué? Nosotros vamos primeramente es el perdón, el arrepentimiento, ¿no? Pues preparar el bautizo, las fiestas, el Shabbat, la comida kasher, etcétera, etcétera. Porque entonces va a comenzar a entender, porque son los básicos para bautizarse, para hacer Brit Milá, para que no pueda quebrantar. Lo bautizamos y sin haber preparado, esa persona se puede ir al mercado a comer su chanchito, su cuyicito, porque no le dijeron qué alimentos va a comer, qué alimentos no va a comer. ¿Ve? Ya está en problemas. Ya, yo conozco, sé, me han informado que sucede esas cosas. ¿Ve? Entonces, ¿cómo es posible eso? ¿Ve? No, no, mis amados. Por eso acá priorizamos mucho la teshuvá, el arrepentimiento, aún con nosotros mismos. ¿Ve? Aún con nosotros mismos, porque estamos escuchando, pero muchas veces no lo estamos procesando como el Elohim quiere, ¿no? Y ahora, el diablo es tan engañoso que se presenta como un ángel de luz. ¿A quién va a usar el diablo? ¿Al gentil? No, es a un ajim, a un ajayot, que entre comillas conoce Torah. Y va a venirte, mira, yo escuché esto, mira, yo estudio esto, pero esto es así, esto es aquí, ¿no?
y te va a vislumbrar, Baruch Hashem, te va a vislumbrar y ya estamos en problemas con eso, ¿ve? Ya estamos en problemas con eso. Por eso la preparación en la Teshuvah, que es muy importante, mis amados, Ajim Hayot. Yo siempre voy a priorizar eso. Ya después ya vamos profundizando, evidentemente, ¿no? Que eso sí, que es importante avanzar. Pero mira, este año, por ejemplo, a través de este tema, ¿no? En este tema de la salvación de Elohim, ¿no? Hemos profundizado algunas cosas que son muy importantes que en otras ocasiones no se lo ha explicado, pero hemos ido explicando con más detalle, ¿ven? Profundizando. Entonces, nos está diciendo aquí, ¿no? Que el Elohim viviente, pues por el poder de Ruach HaKodesh eterno, el Mashiach se ofreció a sí mismo a Yahweh como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es mediador de un pacto renovado entre Elohim y la gente. Ahora entendamos, ¿estamos dentro de ese pacto renovado? ¿Qué dicen ustedes? Estamos dentro de ese pacto renovado, porque ese pacto renovado lo selló el Mashiach en su sacrificio del día 14 de Aviv, en la estaca de ejecución, porque ahí derramó su sangre preciosa. Este pacto renovado fue sellado con esa sangre. Por eso esa sangre nos purifica. ¿Ve? Esa sangre es la señal de nuestra redención. Porque el Mashiach es el Cordero de Elohim que quita los pecados del mundo. Lo que nos está diciendo justamente aquí. Baruch Hashem. Entonces justamente por eso no nos permite quebrantar los mandamientos. ¿Ve? No nos permite, ¿no?, relegarnos del Shabbat. No. Pero claro, hay circunstancias que pueden presentarse para probarnos realmente qué tal obedientes somos. Porque acuérdense que Hakad y Baruj Hu lo que va a valorar es la obediencia a tu fidelidad. Pero si tú te soslayas, ¿no? Entonces imagínate, ya estás en problemas. ¿Ve? Ese es a veces que no estamos entendiendo. Y cuando leemos, sí, ya, yo soy mesiánico, yo soy del Mashiach, yo fui redimido. Entonces comienza a faltar en el Shabbat, te quedas en tu casa. O, como te decía, si te quedaste en tu casa, pues alguien tendrá que meterle candado, una llave para que nadie te fastidie. ¿Ve? Es la única forma, Baruch Hashem. Porque, tendrá que dejar en otro lugar tu celular, porque si de entrada con tu celular a este espacio donde vas a supuestamente reposar, por el celular te va a llamar a alguien, por el celular te va a... Tu hijo te puede llamar por el celular. Mamá, ¿dónde dejaste esto? Mamá, ¿planchaste mi camisa? Ese es un decir, ¿no? Ya estás en problemas. ¿Ve? Así de simple. Entonces, ¿guardaste realmente tu Shabbat? No, ya quebrantaste el Shabbat, mis amados. Pero ¿qué nos está diciendo aquí justamente? Entendamos, por favor, Baruch Hashem, ahora dice, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna. ¿Cómo puedes recibir la herencia eterna si tú realmente no caminas en obediencia a Elohim? Estás quebrantando sus mandamientos cuando el Shabbat es una señal y un pacto de Elohim para con su pueblo de Israel. Entiéndanlo, por favor. Está en Éxodo capítulo 31 del 12 al 17, 18. Y dice en el 18, escrito en una tabla con los dedos de Elohim. Baruch Hashem, está muy claro, mis amados, Ajim Hayot. Por eso no permitamos que el diablo nos susurre, ¿no? Y tome control. Porque una vez que tú escuchas su susurro y tú haces, él tiene el control. Él ya tiene control. Porque tú le estás abriéndole la puerta.
¿Ve? Y no abramos la puerta al adversario. Baruch Hashem. ¿Qué pasaría? Surge un malestar, ¿no? El Shabbat no me presento yo aquí y les paso un mensaje por WhatsApp. Amaditas, perdonen, hoy día estoy con un malestar, no voy a poder venir. Y déjame decirle que un malestar es un malestar, ¿eh? Un malestar no es estar enfermo. Estar enfermo es otra cosa. ¿Ve? Y si yo con mi malestar voy a estar aquí, y muchas veces lo he hecho, para el acabó de Hakadosh Baruj Hu. Pero no voy a venir a decirle, amadita, mira, yo estoy esto por acá. El que es espiritual va a notar que, sí, tengo cierto temperamento en ese día, Baruch Hashem. Pero el que no es espiritual ni siquiera lo va a notar. ¿Ve? Ahí ya estamos, ¿ve? Por eso, si somos espiritual, vamos a poder entender cómo estamos cada uno de nosotros. Baruch Hashem. Entonces, tenemos que cuidarnos mucho en todas las cosas para adentrar al reino de Elohim. Para adentrar al reino de Elohim físicamente. Porque, ojo, ustedes ya están en el reino de Elohim espiritualmente. Así que tengan mucho cuidado. No es que estás en el mundo. Por eso el Mashiach dice, estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Y todos los que vienen al Mashiach entran al reino del Mashiach espiritualmente. Y si tú eres ya del Mashiach espiritualmente, estás en su reino, ¿y qué haces quebrantando el Shabbat? ¿Qué haces quebrantando las fiestas? O otros mandamientos, ¿no? O vamos a ponerle las comidas. Cuando en el reino de Elohim ya te dice cómo debes de alimentarte, cómo debes de celebrar las fiestas, quién debe ser tu prioridad. Por eso Yeshua HaMashiach decía, ¿no? El que ama más papá, mamá, esposo, esposa, hijo o hija, no es digno de mí, Baruch Hashem, porque en su reino no puede estar esas prioridades. En su reino la prioridad es Elohim, porque tú estás sujeto a Elohim. ¿Ve? Así que entendamos, por favor, mis amados Ahim Ahayot. Bien, nos vamos ahora a Romanos capítulo 6, verso 14. Aleluya. Romanos capítulo 6, verso 14. Romanos capítulo 6, verso 14. Aleluya. Y dice la palabra de Hakadosh Baruj Hu en Romanos capítulo 6, verso 14. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley Torah. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Yahweh. Esto es muy mal aplicado. Que dice como que ya no debemos vivir por la Torah. Baruch Hashem. No, lo contrario. Aleluya. Pero mira, claro, para eso justamente tenemos que tener ya una mentalidad hebrea, ¿no? Dice, el pecado ya no es más su amo. Ojo, ahí hay una coma. Baruch Hashem, así que cuidado, no se confundan, ¿no? El pecado ya no, o sea, el pecado ya nos domina, ya no nos debe dominar a nosotros. Baruch Hashem. Ahora dice, ¿no? Porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, la Torah. Ok. Antes era por la Torah, por la ley, simplemente porque la ley era legalista. Porque todo lo que decía la Torah tenía que hacerlo sin chistar. Pero ahora es espiritual. Ahora ya es por fe, por inmuná, no por obligación. La Torah te obliga. ¿Ve? Es como decir, preguntaría a un ajim, ¿cuánto ganas? ¿No? Porque la Torah me va a llevar justamente a preguntar cuánto ganas.
o cuántas hectáreas siembras. Y de acuerdo a eso se establece entonces ahora el diezmo, la ofrenda, las primicias. Es legalista, ¿no es cierto? Es igual ahora, ¿cuánto ganas? Se te regalaron un talit, entonces tendrá que sacar tu presupuesto, ¿cuánto cuesta este talit? Y de acuerdo tiene que diezmarlo, porque tiene que diezmar, ¿ve? Pero ahora no es, sino lo que tú sientes en tu corazón, lo haces por emuná, por obediencia, no por obligación. Eso es lo que está diciendo aquí, ¿ve? Eso es muy importante entender. En cambio, viven la libertad de la gracia de Yahweh. ¿Ves? Justamente tienes la libertad. ¿Por qué? Porque estás en la gracia de Yahweh. Eso te lleva no quebrantar la Torah, sino obedecer, pero de corazón, con emuná y obediencia, a ser fiel. Baruch Hashem. ¿Qué pasó hoy día? Han venido adormelados. ¿Ah? Pueden ir, echarse un poco de agua, por favor. No se dejen dominar por un espíritu, por un príncipe de sueño. Porque el príncipe de sueño viene y les va a abrazar muy bonito. ¿Para qué? Para que se distraigan. A la final terminó el Shabbat, no entendieron nada. Baruch Hashem, cuidado. Esa es su misión. Hasatán, como les digo, él viene, se disfraza como ángel de luz, y él les trae, pues, y viene el príncipe de sueño, comienza a abrazarles, y comienza a adormecerse el cuerpo, y ya fuiste, mis amaditos. Baruch Hashem. Bien, entonces tenemos muy claro, mis amados Ajim Hayot, tengamos mucho cuidado. Ahora, según la Tanaj Biblia, estar bajo la Torah o ley significa que se está sujeto a la revelación de la voluntad y el carácter de Elohim. La Torah era un guardián que custodiaba a las personas hasta que llegó el Mashiach y la Imuná que fue revelada. ¿Ve? Entonces ahora caminamos por Imuná, ¿ve? Ya no por sujeción a la ley. El pueblo de Israel caminaba por sujeción a la ley, por eso que no habían entendido. Aquí vamos la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Salieron contentos, llegaron al Mar Rojo, ¿ok? Ven, mira, cuando salieron de Egipto no vieron ellos 10 juicios, que ninguno de esos juicios les afectó a ellos, pero como no tenían imuná, entonces iban al legalismo. Es por eso entonces cuando surgía un problema, y ellos no se recordaban lo que había pasado, sino reclamaban lo que estaba pasando en el momento. ¿Ve? Pasaron el Mar Rojo. Cuando pasaron, ¿no? Dice la Escritura, pues Miriam adelante, el pueblo atrás con su pandero, danzando, cantando, contentos. Dejamos Egipto atrás. Aleluya. Pero a 3 días de camino en Mara, ¿qué estaba pasando? ¿Ah? Ahora, lo que nos viene a traer la gracia, ¿qué es? La emuná, la fe. Esa gracia, ¿a qué nos lleva? A postrarnos acá de Baruj, Padre, gracias por lo que tú nos bendices, nos das. Si hoy día no vendí, gracias, no vendí, pues. ¿Ve? Y si, como le decía, amanecí mal, gracias, Padre, esta es tu voluntad. Tú quieres purificarme, aquí estoy en tus manos. Entonces, esa es la fe. ¿Ve? Eso es lo que tenemos que entender, lo que nos está diciendo. Nos vamos a Colosenses capítulo 2, verso 14. Colosenses capítulo 2, verso 14. Colosenses capítulo 2, verso 14. ¿Lo tenemos? Bien, dice la palabra en Colosenses capítulo 2, verso 14. Yahweh anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba, los eliminó clavándolo en el madero. Este es otro verso
muy, 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 muy aplicado, pero mal aplicado. Baruch Hashem, es una mala información que trae este verso. Y justamente dice, anuló el documento. Ya ves, ya Elohim anuló la Torah. Baruch Hashem, ¿ve? Pues con eso te vas a encontrar cuando tú conversas con los hermanos cristianos, con los ajayot cristianas, Baruch Hashem, con las hermanitas. Pero, ¿por qué dice que anuló la Torah? Porque realmente no conocen el contexto histórico del pueblo de Israel. ¿Ve? Lo que Yahweh o Mashiach anuló son los documentos que habían contra el pueblo de Israel. Baruch Hashem. Uno de los documentos contra el pueblo de Israel, vayamos a Deuteronomio, las maldiciones. ¿Ve? El 27 y 28 te está hablando de las maldiciones. Ese es lo que anula él. ¿Ve? Porque eso era contrario a nosotros, porque estamos sujetos a eso, pues. ¿Ve? Ahora, otro documento que anula en la estaca de ejecución es la carta de divorcio, que era contrario, porque esa carta de divorcio no nos permitía llegar a Elohim, porque ¿no ves? Nos dio la carta de divorcio, ¿ve? Ya no nos permite. Y el Mashiach justamente cuando es clavado en la estaca de ejecución, muere, derrama su sangre preciosa, ahora entonces abre el camino también para nosotros, porque ahí rompe justamente ese decreto que estaba contra nosotros. Podemos decir también la ley del celo, que está en Números, ¿ve? Entonces, eso no nos permitía, por eso el Mashiach está declarando, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto por mí, porque cuando muere, en el Mishkan, el templo, se rasga el templo, se parte y abre el camino para los dos pueblos, para los judíos y para los gentiles israelíes. Gentiles en sí no, sino gentiles israelíes, porque el pueblo del reino del norte se había gentilizado, ¿ve? Y por lo tanto abre evidentemente para todos los gentiles del mundo, pero como prioridad es los gentiles israelíes que fueron llevados a Siria, que nunca regresó a Jerez de Israel. A ellos les fue dado la carta de divorcio. ¿Ve? Esos cédulas, esos documentos contrarios al pueblo, es que Elohim clava en la estaca de ejecución. Baruch Hashem. Yo creo que sí me dejé entender, ¿no? Aleluya. Que eso es muy importante, mis amados Ajim Ajayot. Según las divinas escrituras, un individuo está o vive en pecado cuando lo toma como un hábito continuo, es decir, una práctica habitual en su vida y no quiere renunciar a él. Por lo tanto, la expresión estar bajo Torah o ley indica o señala a una persona que vive en la práctica continua del pecado. Por ello, muchos dicen que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Este es otro asunto. Un asunto que ahora tienes al Mashiach, pero realmente estás bajo la gracia o estás bajo la ley. Porque la ley se aplicaría cuando tú tienes al Mashiach, te purificaste, ¿no? Todo ello, ¿ok? Pero comienzas a transgredir la Torah, en cumplir la Torah. Entonces, sí, estás bajo la ley, porque la ley te va a aplicar a Mashiach. ¿Ve? Por eso debemos tener en esta parte muy claro lo que dice Santiago 2:10. Estuviera guardando toda la Torah, pero si dejas hacer uno, eres culpado por todo. ¿Ve? O sea, quebrantar un mandamiento es gravísimo. ¿Ve? Ahora, ¿cómo comenzaría quebrantar un mandamiento? Puede ser por el alimento kasher, por ejemplo, por si acaso. ¿Ve? O puede ser las fiestas. Puede ser el Shabbat. Puede ser las ofrendas o los diezmos.
Acuerda que es necesario cumplir, no por obligación, sino por simplemente obediencia y muná. ¿Ve? Entonces, hay diferentes cosas que puede presentarse, pero entonces ya no estaríamos en la gracia, sino sujetos a la ley. Por eso dice, ¿no? Cuando viene el Mashiach, dicen revelaciones, se abrirán el libro de la vida y los libros, donde estará registrado los hechos de la persona. Porque acá nosotros podemos justificarnos. No, pero es que me sucedió esto, no, pero no se justifican ante mí, por favor. Justifíquense a Elohim, ¿ve? Porque el Shabbat, las fiestas, todo es de Elohim, no es mío, por favor, ni de ustedes, sino todos estamos sujetos a los mandamientos de Elohim. Sí me dejo entender, ¿no? Baruch Hashem. Bien, mis amados, nos vamos a Romanos capítulo 8, versos 5 al 8. Romanos capítulo 8, versos 5 al 8. Romanos capítulo 8, versos 5 al 8 dice la palabra. Porque los que se identifican con la vieja naturaleza solo ponen su mente en las cosas de la vieja naturaleza. Pero los que se identifican con el Ruach ponen su mente en las cosas del Ruach. Teniendo nuestra mente controlada por la vieja naturaleza es muerte, pero tener nuestra mente controlada por el Ruach es vida y shalom. Porque la mente controlada por la vieja naturaleza es hostil a Yahweh, porque no se somete a la Torah de Yahweh, en verdad no puede. Por lo tanto, los que se identifican con su vieja naturaleza no pueden complacer a Yahweh. Baruch Hashem. No necesariamente tienes que inclinarte, pues digamos, ¿no? A llevar una imagen idólatra o hacer algo que no. Basta una pequeña, como dice Yahshua. Esta Torah no pasará, ¿no? Mientras el cielo y la tierra no desaparezca, no pasará ni una jota ni una tilde. Baruch Hashem. Cuando hablamos de tilde estamos hablando de la letra Yud. Baruch Hashem, que es tan pequeñita, es la letra más chiquita de todo el abecedario o el alefato hebreo. ¿Ve? Entonces tengamos mucho cuidado, mis amados. No, para él lo aplica, mis amados. Vayamos nomás como ejemplo a Moshe. Moshe es un gran líder, por si acaso. Está escrito que Hakadosh Baruj Hu mismo reconoce que dice, ¿no? Moshe es humilde en toda mi casa. Es un hombre manso en toda mi casa. Ojo. Pero sin embargo, que está registrado que no lo dejó de entrar a la tierra prometida. Porque le dice, tú no me glorificaste, ojo, ¿ah? Tú no me glorificaste, entendamos eso. ¿Por qué? De repente Moshe confundió, o de repente Moshe se alteró, ¿no? Ante lo que estaba reclamando el pueblo. En la primera, que le dice Elohim, golpea la roca y sale. En la segunda no le dice que golpee, sino que le hable a la roca. ¿Ve? Ahí está el problema. ¿Te das cuenta? Que le hable a la roca. Pero Moshe, pues golpeó. Claro, Elohim no le avergonzó por si acaso. No le avergonzó frente al pueblo. El agua brotó, tomó el pueblo. Pero dijo, no me glorificaste porque tú no le hablaste. Tú golpeaste. Entendamos, por favor, ¿ve? Con una pequeña cosa, pues, está siendo descalificado. Ya, Hakadosh Baruj Hu está tomando en cuenta tu acción.
Sí me dejo entender, ¿no? ¿Ve? A veces eso no lo entendemos, pero ahí está, mis amados. Eso es lo que tenemos que entender en cada una de nuestras acciones. Sin querer podemos estar abriendo nuestro propio camino. ¿Ve? Al abrir nuestro propio camino estamos cruzando la luz roja. Baruch Hashem, Elohim no quiere, porque le pertenecemos a Él. Y la pregunta sería, ¿cuántos fueron comprados a precio de sangre? ¿Ve? ¿Qué? ¿Ustedes no? Aleluya. Creo que ha llegado un espíritu de sueño, de letargo. No están atentos, creo, ¿no? Porque se me preguntan, amén, ¿no? Con ganas. Pero ahí su hija, amén. Uf, ¿qué es eso? Yo pregunto otra vez, a ver. ¿Ah? Pues estamos en una fiesta, ¿no es cierto? ¿Ve? Entonces, ¿qué está pasando? Nos vamos ahora a Romanos capítulo 3, verso 19. Romanos capítulo 3, verso 19. Romanos capítulo 3, verso 19 nos dice la palabra. Además, sabemos que lo que dice la Torá, lo dice a aquellos que viven dentro del marco de la Torá, de modo que es para que toda boca sea callada y el mundo entero sea mostrado el merecimiento del juicio adverso de Yahweh. Baruch Hashem, qué duro. Aleluya. ¿Qué dice la Torá? ¿Por qué exilió al pueblo de Israel? Por su idolatría. Baruch Hashem. ¿Ve? Y ahora, el desobedecer la Torá trae muerte espiritual. Baruch Hashem. Por eso dice, además sabemos que lo que dice la Torá, lo dice aquellos que viven dentro del marco de la Torá. Baruch Hashem. Claro, nosotros estamos justamente dentro de ese marco. Vivimos por la gracia, pero la Torá es que tiene que regir para caminar en obediencia. ¿Ve? La obediencia no solo nace por la gracia, sino la obediencia, por obediencia. Tú no quebrantas la Torá. Es como acá en este país, en nuestro pueblo peruano o en nuestro país, Perú, tiene diferentes tipos de leyes. Baruch Hashem, no es una sola ley. Partiendo como principio la constitución política sobre derechos civiles, políticos, derechos de la familia, etcétera, etcétera. Y conforme a eso están legisladas las leyes, el Código Civil, que penaliza el delito. Perdón, el Código Penal que penaliza el delito. El Código Civil que rige sobre la familia, los bienes, ¿no? Y así sucesivamente. Cada ley está regido y cada uno de nosotros tenemos derechos. Esta casa nadie puede violar, porque de la puerta para adentro es una propiedad privada, así está legislado. Baruch Hashem, ¿ve? Y cada uno de nosotros tenemos un derecho civil y político, ¿ve? Y nadie puede violentar. Entonces, igual en la Torá, para el pueblo de Israel estableció mandamientos, estatutos y preceptos para que ellos no quebrantaran, sino caminaran simplemente en obediencia. Pero al enseñar de cómo deben de caminar, les hablaba, cuidado con esto, cuidado con aquello. ¿Ve? Por eso le decía, por ejemplo, hoy le dice, hoy pongo el cielo y la tierra como testigos, mira. Escoge pues la vida como bendición, Baruch Hashem, o la muerte como maldición. Entonces ya le dijo claramente, le está diciendo, cuidado, mira, si tú me desobedeces, estás entrando al delito de maldición,
porque ya está penalizado. ¿Eh? Pero si tú me obedeces, estás, ¿no?, dentro a la Torá, dentro de la gracia. Elohim guarda a ese pueblo. Pero ¿cómo podemos pedirle, Abba, guárdame, Abba, guárdame, Abba, guárdame, cuando caminamos en desobediencia? Bendíceme por favor, cuando caminamos en desobediencia. También puede surgir, ¿no? Padre, no tengo, mira, este negocio me va mal, no sé qué pasa, que por acá, que por allá, etcétera. Pues antes de venir a la Torá, pues me iba bien el negocio, yo podía hacer esto, aquello, que por acá. Ok. Pero iba cayendo y cayendo. ¿Pero por qué estaba cayendo? ¿En tu oración estabas pidiendo bien o estabas pidiendo mal? Yohanan dice, ¿no? Pidís, pero pidís mal. Entonces el hombre simplemente dice, bendíceme, Padre, mira, cuando tú me bendices me compro esto, me compro aquello, mira, me falta esto. Y la Torah, ¿qué dice? Lo que le pertenece a Elohim, ¿dónde está? ¿Eh? Lo que le pertenece a él. Vayamos, por ejemplo, como ejemplo, el publicano, no, perdón, el judío, fariseo, y la mujer, la viuda. El fariseo presenta una ofrenda muy grande, Baruch Hashem, voluminoso, pero la viuda presenta de lo que no tiene, medio shekel, un medio shekel de centavos. Y Mashiach dice ahora, ¿no?, con su talmidín, ¿quién dio más? ¿Quién dio lo mejor? Entonces, la Escritura nos dice que la mujer dio lo mejor, porque Dios de lo que no tenía, por fe lo dio, de lo que no tenía. Ahí está el tema. Entonces, todo es por fe. Si queremos algo, pues pidamos correctamente. Padre, mira, primero es para esto, para ti, y después, como dijo Shlomo, este pueblo es muy grande. Y yo soy tan pequeñito para dirigir todo este pueblo. Deme pues sabiduría, conocimiento para gobernar este pueblo. ¿Y qué dijo Elohim? En sueño le dijo, mira, como tú no me has pedido la sangre de tus enemigos ni riquezas, ahora te lo complemento con todo. El hombre fue más rico del mundo, Baruch Hashem, porque él está pidiendo primero dirección para su pueblo. ¿Ve? Eso es lo que nos está enseñando. Por eso, y Yohanan dice, pidís, pero pidís mal. O sea, queremos pedir para nuestra propia conveniencia. Entonces te estás olvidando de Haggadah Baruj Hu, pues. No, primero es Él, después nosotros. Baruch Hashem, sí me dejo entender, ¿no? Bien, nos vamos ahora a Romanos capítulo 6, versos 12 al 15. Romanos capítulo 6, versos 12 al 15. Romanos capítulo 6, verso 12 al 15. Y dice la palabra, por lo tanto, no dejen que el pecado reine en sus cuerpos mortales. Él los siga obligando a obedecer sus deseos, ojo, sus deseos. Y no ofrezcan ningún miembro de sus cuerpos al pecado como un instrumento de perversidad. Por el contrario, ofrezcan sus cuerpos a Yahweh como personas que estaban muertas y han vuelto a vivir. Entreguen sus cuerpos como instrumento para justificación ante Él. Pues el pecado no tendrá autoridad sobre ustedes, porque no están bajo legalismos, bajo la ley, sino bajo misericordia. Entonces, ¿a qué conclusión debemos llegar? Vamos, seguiremos pecando, porque ya no estamos bajo legalismo, bajo la ley, sino bajo misericordia. Yahweh nos lo permita. Baruch Hashem. Mira, muy maravillosamente está desarrollado. Baruch Hashem. Pero ¿qué dice? Por lo tanto, no dejen que el pecado reine en sus cuerpos mortales. Y los obliga
y sí, perdón, y lo sigue obligando a obedecer sus deseos. Ahí está el problema. Baruch Hashem, ahí está el problema. ¿Ven? Es decir, por ejemplo, yo podría decir normalmente, carambas, nos vamos a Machu Picchu a mirar, ¿no? Es un decir, ¿no? A las ruinas de Machu Picchu. Ok. ¿No? O nos vamos al cementerio, ahí tengo el cementerio Pervitro Maestro, están enterrada Mariscal Castilla, etcétera, etcétera, vamos por ahí. Pero nos es accesible, no nos es accesible. Baruch Hashem, mira la cantidad de shairines en puro que se mueven en ese lugar. ¿Ve? No nos es permitido. Pero estudialo pues en internet, hay tantas informaciones, por internet puedes, ¿no? Pero no. Ahora, también si te pones a estudiar ello, para eso sí hay tiempo, pero para estudiar la Torah no hay tiempo. ¿Ah? Ya estás en problemas. Primero, por eso es la Torah, mis amados, aquí en Mahayot. Baruch Hashem. Entonces, y nos está diciendo claramente, lo que nos obliga a obedecer nuestros deseos, eso es un espíritu. Ese es un espíritu que se mueve, que lamentablemente está oculto. Tú no lo puedes, ¿cómo se llama? Ver o entender. Y ahora dice, y no ofrezcan ningún miembro de sus cuerpos al pecado como instrumento de perversidad. En esta parte decía el Mashiach, por ejemplo, ¿no? Si tu ojo te lleva a pecar, sácalo. Baruch Hashem. Si tu mano te va a llevar a pecar, córtalo. Si tu pie te va a llevar a pecar, pues ampútalo, córtalo. Baruch Hashem. Es duro, ¿no? Es duro. Pero ahí está hablándonos muy claramente. Baruch Hashem, del cuerpo. Lógico. ¿Ve? Ahora nos vamos, que nos dice, por el contrario, ofrezcan sus cuerpos a Yahweh como personas que estaban muertas. ¿Muertas a qué? Al mundo. No muertos espirituales, sino muertos a los deseos del mundo. O sea, muertos a la vieja naturaleza, llenos del Ruach HaKodesh, Baruch Hashem. Y si estamos, como les decía, llenos del Ruach HaKodesh, pues tú vas a estar, termina el Shabbat, ok, lunes, domingo, lunes, martes, miércoles, ya el jueves ya estás pensando, uy, ya viene el Shabbat. ¿Cómo voy a hacer el Shabbat? ¿Cómo me preparo para qué vestidito me pongo? ¿Qué parojete me pongo? Ya estás pensando, ¿no? ¿Qué comida voy a llevar? Ya estás pensando, ¿no? Para Elohim. ¿Ve? Entonces estás concentrado en Él. Pero si tú te concentras, ay, ya estamos en jueves, mañana y en la tarde comienza, uy, no me va a alcanzar tiempo, pero mira esto, mira aquello. Entonces los deseos del mundo te está absorbiendo. No está el Ruach HaKodesh ahí por si acaso. ¿O sí? Analícenlo. Si está sucediendo eso, pónganse a cuenta con Hakadosh Baruj Hu, por favor. Shaul nos muestra que mientras no se había manifestado aquella emuná, la confianza en Yahweh, al no tener su redención, vivíamos bajo la Torá, es decir, bajo el juicio de la Torá, pues la ley Torá enjuiciará a todos los que la quebrantan. Para comprender mejor lo que estamos diciendo, nos remitiremos a los textos de Shaul como Romanos que hemos visto, Baruch Hashem, que nos están narrando justamente sobre la vieja naturaleza. Baruch Hashem, cómo la emoción nos puede llevar a pecar. Por eso yo les explicaba, ¿no? No nos emocionemos, o sea, no nos liguemos emocionalmente con las cosas, Baruch Hashem, ni entre Ajim y Hayot. Podemos amar, de las que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero otra cosa es ligarte. Si tú te ligas, uy, la amadita no ha venido, ¿qué habrá pasado? ¿Cómo será? ¿Qué habrá hecho? De repente esto, de repente aquello. ¿Ah? Pues, si estás pensando en el Shabbat, ya estás en problemas. ¿Eh? No.
Le voy a llamar por teléfono, le voy a mandar un mensaje. ¿Mm? ¿Y qué tal ni siquiera te contesta? ¿Ah? ¿Ves? Entonces, ¿quién está guiando ahí? Es un espíritu, tu emoción, porque te ligaste emocionalmente. Pero si tú no te ligas emocionalmente, no te ligas emocionalmente, tú tienes dominio propio de ti. Y entonces buscas el momento de Hakadu y Baruj Hu, le escribes, etcétera, ¿qué pasó? ¿No? Ahora, no para compadecerte, sino decir, Amadita, ¿qué pasó? Usted está quebrantando esto, está en desobediencia. Para eso debe ser. ¿Mm? Pero ¿qué hacemos? Ay, Amadita, ¿por qué no vino Amadita? Ay, pero esto, por acá, eso ya es comadrería. Baruch Hashem. No, la Torah no te permite eso. La Torah es para ¿qué? Para amonestar, para exhortar. Eso dice la Escritura. Baruch Hashem. Aleluya. Bien, mis amados, nos vamos a 1 Corintios capítulo 9, versos 20 al 21. Esta enseñanza, mis amados Ajim Hayot, que en algún momento ustedes van a llegar a ser ancianas, ancianos, y por lo tanto deben estar preparados cómo deben enfrentar las cosas que se presentan. Baruch Hashem. Yo les he dicho a ustedes, nadie es infalible, Baruch Hashem, y todos somos llamados a obedecer y cumplir, hacer las cosas de Elohim, Baruch Hashem. 1 Corintios capítulo 9, versos 20 al 21. Primera de Corintios, capítulo 9, versos 20 al 21. Aleluya. Y dice la palabra de Primera de Corintios, capítulo 9, versos 20 al 21. Esto es, con los judíos, lo que hice fue ponerme en la posición de judíos, para ganar a los judíos. Con la gente sujeta a la perversión legalista de la Torá, me pongo en la posición de alguien bajo dichos legalismos, para ganar a algunos bajo estos legalismos. Aunque yo no esté sujeto a la perversión legalista de la Torá, con aquellos que viven fuera del marco de la Torá, me pongo en la posición de alguien fuera de la Torá, para ganar a los que están fuera de la Torá, aunque yo mismo no esté fuera de manos del marco de la Torá de Yahweh, sino dentro del marco de la Torá, como es apoyada por el Mashiach. Baruch Hashem. Si entendemos lo que dice, ¿no es cierto? Baruch Hashem. Es interesante. Shaul narra su experiencia, su vida, dando testimonio a los corintios, ¿no? Con los judíos me hago a los judíos. Claro, que él era judío por si acaso, ¿ve? Pero sin embargo, ¿no? Él era judío fariseo, ¿ve? Entonces cuando dice, no, claro, acá no nos dice eso, ¿no? Entonces, cuando viene el Mashiach, su fariseísmo tenía que echarlo al tacho de basura, porque ya no le sirve, ¿ve? Entonces, ahora tiene que ir como judío, evidentemente, pero como judío en el Mashiach, ya no como fariseo, ¿ve? Sino como judío en el Mashiach, va a hablarle a los judíos. Ahora dice con los gentiles, ok, los gentiles no tienen la Torah. Entonces él tiene la Torah, está dentro del marco de la Torah, pero se hace como un gentil para poder conversar con él. Y en algunas oportunidades me ha sucedido a mí muy similar en el sentido que yo estoy yendo con la Torah, pero la persona a quien yo comienzo a conversar, con quien comienzo a conversar, me comienza a conversar de política, de economía. Entonces, me hago pues, ¿ve? Tengo que ponerme en la posición de él, converso, explico, converso, estamos ahí. Y cuando de repente ya por ahí comenzamos a introducir y nos vamos metiendo a la escritura. Pero entonces primero me puse en la posición de ellos. Pero si él hubiera dicho, no, yo no he venido a hablar de política, de economía, a mí no me hable de eso, ¿qué estoy haciendo? No, estoy cortando. No, tiene que tratar de desarrollarlo.
¿Ve? Una vez, por ejemplo, visité a un católico, ¿no? Entonces, cuando visité, saqué, en ese tiempo usaba la Biblia Reina Valera todavía, chica, ¿no? Manual, sí, saqué mi Biblia y pues mi Biblia Reina Valera lo veo con mucho, ¿qué te puedo decir? Con mucho desdén, ¿ya? Con mucho desdén. Vi, entonces, o sea, no le gustó, ¿no? Entonces, la conversación, entonces le digo, mira, una pregunta, ¿cuántos hijos tienes? Tantos. Ajá, qué bueno. Pues cuando estudiaban tus hijos, seguramente que te pidieron una Biblia para que puedan estudiar, porque enseñan religión, cursos de religión. Ah, sí, sí, sí. ¿Puedes sacarlo, por favor? Y se me fue, me sacó una Biblia grande, ¿no? Ok. Busqué el pasuk, el tema y comienzo a predicarle. Y se quedó mirando, me dijo, ¿que todo eso está ahí? Claro que todo está ahí. Esta Biblia es lo mismo, se diferencian algunas palabras. Pero ahí está, mira, entonces va a depender de cómo lo desarrollas, pues. Claro, eso es muy importante. Por eso, cuando tú visitas a una persona, siempre comienza, alguno comienza por las enfermedades, por si acaso. ¿Ve? Mira, me va mal, hace tanto tiempo estoy enfermo, que por acá, que por acá. Tienes que escucharle. Al escucharle, ¿qué te haces? Te estás haciendo a un gentil como él. ¿Ve? Claro, tienes que escucharlo. Ya comienza a desarrollar, ok. De repente no hubo tiempo, por el tiempo no llegaste a poder explicar de la Torah, pero entonces vas quedando para otro tiempo. ¿Te puedes visitar? Sí, sí. En la segunda visita, allá sí ya vas a introducirte un poco más. ¿Ve? Aunque no están aquí, pero pues cumplimos funciones y lo hicimos. Entonces lo que Shaul nos está narrando es muy interesante. Con los judíos me hago a los judíos, con los gentiles me hago a los gentiles. Eso no significa cuando cuando vas a conversar con los gentiles que camines, haga lo que hacen los gentiles, pues no confundas eso. ¿Ve? No se refiere a eso, ¿no? Sino te haces a los gentiles en su forma de vida, cómo desarrollan, cómo piensan en ese sentido. Baruch Hashem. Aleluya. Bien, nos vamos, mis amados, Gálatas, capítulo 3, verso 13. Gálatas, capítulo 3, verso 13. Y dice la palabra en Gálatas, capítulo 3, verso 13. Pero Mashiach nos ha rescatado de la maldición dictada en la Torah. Cuando fue colgado en el madero, cargó sobre él la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Baruch Hashem. Otra vez acá vamos, es lo que nos habla de Deuteronomio sobre las maldiciones. Baruch Hashem. Y evidentemente también Proverbios 26, 2 dice, ¿no? La maldición no viene sin causa, o sea que nosotros mismos podemos generar maldiciones. Baruch Hashem. Entonces, está muy claro, mis amados. Por lo tanto, un verdadero creyente en Yeshua ya no está bajo la ley, pues no vive en la práctica del pecado y tampoco bajo legalismos humanos, por lo que ya no está señalado o acusado por la Torah, ley, como violador de la misma, sino que se ha sometido a vivir conforme a la Torah del Eterno, Elohim, y así, en la gracia del Mashiach, que Yeshua anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Baruch Hashem. Cuando hablamos de acta de los decretos, estamos hablando igual de la cédula del divorcio, Baruch Hashem, de las maldiciones, ¿no? Cuando la escritura dice, si tú divorciaste con tu mujer, ya no puedes volverla a tomar a la mujer a que diste divorcio. Ahora, ¿cómo Elohim podría volver a tomar a esa adúltera que le dio la carta de divorcio? Es un documento, un decreto contrario contra el pueblo de Israel, reino del norte, que se gentilizó.
¿Cómo podía volverlo ahora al camino? Entonces tenía que venir el Mashiach. Viene el Mashiach, muere el Mashiach, y al resucitar, Mashiach ahora es un nuevo hombre. Y por lo tanto ahora sí lo puede tomar a la adúltera. Por eso estamos en el Mashiach. Baruch Hashem. Bendito sea Hakadosh Baruj Hu. Nos vamos a Devarim, Deuteronomio capítulo 21, verso 23. Devarim, Deuteronomio capítulo 21, verso 23. Devarim, Deuteronomio capítulo 21, verso 23. ¿Lo tenemos? Aleluya. Baruch Hashem. Y dice la palabra: el cuerpo no debe quedar ahí colgado toda la noche. Habrá que enterrarlo ese mismo día, porque todo lo que es colgado es maldito a los ojos de Elohim. De esa manera evitarás que se contamine la tierra, que Yahweh Elohim te da como preciada posesión. Baruch Hashem. Así que todo lo que era condenado a muerte, que era colgado en el madero, tenía que enterrarlo ese mismo día. Baruch Hashem. Bien. ¿Qué nos dice? ¿Hay velorio? No, no. Pero lógicamente, este es cuando es colgado, ¿no? Por maldición, o sea, por haber de repente quebrantado el Shabbat, ¿no? Son algunas cosas específicas, no en todo, en general. Pero lo importante, dice, ¿no? El cuerpo no debe quedar allí colgado toda la noche. Habrá que enterrarlo ese mismo día, porque todo lo que es colgado es maldito a los ojos de Elohim. De esa manera evitarás que se contamine la tierra que Yahweh tu Elohim te da como preciada posesión. ¿A dónde nos lleva este mensaje, este pasuk? Pregunto. ¿Qué nos quiere decir? A la muerte del Mashiach. Justamente cuando él dice de Eli, Eli, Elohim, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Es que justamente Elohim como que le abandona porque él es declarado, al ser colgado es declarado como maldito, imagínense, ¿no? Entonces, ahí se cumple lo que él está diciendo, cómo él sufrió por nosotros, por nuestros pecados, ¿no? Y eso es muy importante porque ahí se rompe lo que nos dice, lo que estábamos viendo en Gálatas, en Colosas, ¿no? Las cédulas, documentos contrarios al pueblo de Israel. Baruch Hashem. La Torah, tal era el misbot en la Taná que Yahweh le había establecido para casos de pecados particularmente graves. Baruch Hashem. Otros eran muertos a pedradas. Baruch Hashem. Y acá es muy diferente. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 22. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 22. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 22, nos dice la palabra: Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. Baruch Hashem. Esa es una gran lección, una gran enseñanza para nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Dice la palabra en Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21.
Pues Yahweh hizo que Mashiach, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Yahweh por medio del Mashiach. Baruch Hashem. Qué maravilloso, ¿no? Nos vamos a 1 de Juan, capítulo 3, verso 5. Primera de Juan, capítulo 3, verso 5. Primera de Juan, capítulo 3, verso 5. Aleluya. Y dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 3, verso 5. Y ustedes saben que Yahshua vino para quitar nuestros pecados y en él no hay pecado. Baruch Hashem. Puede decir en su traducción, otro puede decir, no, vino a llevar nuestros pecados o anular nuestros pecados, depende. Lucas capítulo 23, verso 41. Lucas capítulo 23, verso 41. Lucas capítulo 23, verso 41. ¿Lo tenemos? Dice la palabra en Lucas capítulo 23, verso 41. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Baruch Hashem. Él nos dice la escritura que fue un hombre perfecto en todo. Baruch Hashem. Yahshua dio múltiples testimonios que demostraba su inocencia, pero los perushim reclamaron con vehemencia su muerte, como si hubiera cometido algún crimen digno de muerte. Pero él no hizo pecado, no conoció pecado, no hay pecado en él y ningún mal hizo a nadie. Baruch Hashem. Pero sin embargo los fariseos decían, crucifícalo, crucifícalo, cuélgalo, cuélgalo. Baruch Hashem. Y que dijo Pilatos, en este hombre no encuentro pecado, yo me lavo la mano. Baruch Hashem. Aleluya. Bien, mis amados, Ajim Hayot, hasta aquí esta primera parte de esta administración, de este día maravilloso. Baruch Hashem, de esta porción de la Torah que les he compartido, ¿no? Haya sido de bendición para nuestras vidas. El único que nos queda después de escuchar es estudiarlo, ponerlo por obra, ser hacedor de su palabra. Baruch Hashem. Esto nos lleva, mis hermanos, a autoexaminarnos o examinarnos a nosotros mismos. ¿En qué estamos fallando? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Dónde estamos flaqueando? Baruch Hashem. Y eso es muy importante, mis amados, aquí en Mahayot. Pues vamos a hacer una oración agradeciendo a Hakadi Baruj Hu por esta mañana, por esta porción de la Torah que nos ha dado, ¿no? Para nuestro bien. Es una enseñanza maravillosa, pero también es una exhortación, amonestación para nuestras vidas, porque Él todo lo ve y todo lo sabe. Baruch Hashem. Levantemos nuestras manos, por favor. Baruch ata Yahweh Eloheinu melech haolam asher kedishanu b'mezvotah v'tzivanu. Bendito eres tu Yahweh Eloheinu, nuestro real universo, toda Rabá Abacadosh en el Bishen Gadol de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, tú eres mi Elohai, Elohai de mis padres, Elohai de Abraham Avino, Yitzhak Avino, Jacob Avino. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por siempre eternamente. En el Bishen Gadol de Yahshua HaMashiach te rogamos, Abacadosh, seas tú derramando tu verajot en este pueblo que está delante de ti, por tu rajem, por tu misericordia. Te agradecemos por la porción de la Torah, Abacadosh, y te pedimos que cada verso, cada palabra, cada pasuk, Abacadosh, sean guardados en las tablas de vuestros corazones, para ponerlos por obra y ser hacedor de tu palabra.
En el nombre grande de Yahshua HaMashiach, todo se ha hecho por Emunán. Amén y amén. Aleluya. Baruch Hashem. Shabbat Shalom, mis amados Ajim Hayot. Regresamos a las 4 de la tarde para la entrega de este Shabbatón. Aleluya.